con los que lideraban y los que mandaban en ese caserío. Y ahí con mi conciencia comenzó a corromperse, a endurecerse. Vi que podía obtener un estilo de vida a través, ¿verdad?, del narcotráfico. Empecé, ¿verdad?, a ellos les gustaba pasarse conmigo porque yo era bien reservado, lo que oía, lo que veía, no lo comentaba, no lo hablaba. Y a pesar de que era tan joven y ellos eran adultos, pues les gustaba, ¿verdad?, que yo anduviese con ellos. La primera, ¿verdad?, vez que me dicen para coger un arma en mi vida, me acuerdo, ¿verdad?, que habían matado a uno que era el que controlaba todo Monteatillo, Bellwin, controlaba casi todo Carolina, y teníamos que ir a rescatar a su sobrino. Lo habían matado, ¿verdad?, el que mandaba, y su sobrino se encontraba en un lugar, ¿verdad?, de riesgo. Y me dicen: Ale, nosotros no queremos meterte en esto, pero te necesitamos. Yo tenía como 13 años o 14, y ese día pues yo le dije: pues vamos. Y nos montamos en una guagua y fuimos, ¿verdad?, a buscar a esa persona, ¿verdad?, que su vida estaba corriendo riesgo. Y nosotros, ¿verdad?, nos metimos por el monte de Bellwin, él brinca la verja, nos lo llevamos y pudimos sacarlo de ese lugar. Pero a pesar de eso, mis amigos no querían que yo estuviese en ese mundo. Pero a la edad de los 14 años me regalan un punto de droga y comienzo a operar, ¿verdad?, en el trasiego de droga, comienzo a hacer dinero, comienzo a tener carros, motoras. Me fui de la casa de mis padres porque sentía la necesidad, ¿verdad?, de proteger mi vida, ya que mis amigos tenían muchos problemas. Y me voy de la casa de mis papás cuando tenía 15 años. Cuando me voy de la casa de mis papás, ¿verdad?, pues me voy a vivir con una muchacha de residencial y comienzo, ¿verdad?, a vivir una vida de maldad. Comienzo a vivir una vida, ¿verdad?, fuera de lo normal, fuera de todo aquello, ¿verdad?, que nosotros vemos, ¿verdad?, que es anormal. Pues para mí en ese momento era algo normal yo poder estar en ese mundo, obtener dinero, obtener respeto, poder. Y después de eso, a los 16, 17 años, matan a mi hermano Polanqui. Y cuando matan a mi hermano Polanqui, pues ese día yo le dije a Dios: ¿por qué a él y no a mí? Miré al cielo y le dije: Señor, ¿por qué tú no permitiste que me mataran a mí en vez de mi hermano? Sentía una vergüenza, un bochorno mirar a los ojos de mi papá, de mi mamá, porque pues le causé un dolor. Era el hijo de la casa ejemplar, el que trabajaba con mi papá desde que tenía 12 años. Era el hermano que me aconsejaba y me decía: Ale, salte de ese mundo, que ese mundo es pasajero. Yo he visto mucha gente morir. Pues, y toda la experiencia, ¿verdad?, que él había visto frente a ese residencial, que, ¿verdad?, habían otras personas que mandaban antes y él los veía morir por estar en el narcotráfico. Él me estaba tratando, ¿verdad?, de aconsejarme. Y yo no le escuchaba. Era un niño, ¿verdad?, que pensaba que, ¿verdad?, yo podía tener todo bajo control y que a mí nada me iba a pasar, que a mí no me iba a pasar como los demás. Y cuando matan ese día a mi hermano, yo creo que ese día fue trascendental en mi vida porque me llené de sed de venganza, me llené de rencor, me llené de maldad. Y ese día, ¿verdad?, que mataron a mi hermano, fue el enlace, ¿verdad?, para yo convertirme en el hombre, ¿verdad?, que fui, que todos conocen, el Alex Trujillo, la persona, ¿verdad?, que me decían Limón. Me volví un hombre amargado, un joven amargado. Y después de ese tiempo, ¿verdad?, que mataron a mi hermano, también los amigos míos decidieron quitarme la vida, pues porque yo estaba trayendo muchos problemas residencial. Yo pues me metía a tirotear a los caseríos, ¿verdad?, donde estaban los enemigos. Y estaba trayendo tantos problemas que ellos también, ¿verdad?, pegaron a coger como temor de mí, como celos, porque todo el mundo comenzó a respetarme a mí, porque yo era el que estaba pues sacando la cara por el residencial. Y cuando ellos deciden, ¿verdad?, desarmarme, los que ellos mandan a desarmarme le dicen que no. Tú sabes que si tratamos de desarmar a Ale, él nos va a tirar, nos va a tirar para atrás y nosotros tratamos de desarmarlo. Y entonces deciden quitarme la vida. Cuando deciden quitarme la vida, ¿verdad?, pues yo me entero, me voy de residencial y comienzo a tener problemas con los que eran sus enemigos, que habían matado a mi hermano. Comienzo a tener problemas con ellos y ahí se comenzaron a multiplicar mis enemigos.
ahí pues tirotean el negocio de mi papá con él adentro. Pues yo me había metido, ¿verdad?, a tirarle al caserío, y ellos porque nunca me podían coger, nunca podían tener la oportunidad de hacerme algo, pues se desquitaron con mi papá, fueron al liquor store, le dispararon con él adentro, luego le quemaron el negocio a mis papás, después tirotearon la casa de mis padres, la guagua de mi mamá una vez estaba parqueada y también la tirotearon porque yo la usaba a veces, y después tirotearon a mi hermano pequeño, Brian, y le dieron, ¿verdad?, un tiro en una pierna. Estaba al frente en casa de mi mamá y lo confundieron conmigo. Y en Pegué, ¿verdad?, mi familia comenzó siendo azotada por toda la maldad, ¿verdad?, que yo estaba haciendo. Y pues mis enemigos, pues como no me podían coger a mí, no me podían hacer nada, pues muchas veces pues se desquitaban con mi familia, ¿verdad? Y yo les decía, tú sabes que mi familia no tiene nada que ver, pero todo eso fue creando una rebeldía, todo eso fue creando en mi vida el perder valor a la vida. No tenía valor a la vida, no tenía valor a mi vida. Me comencé a ser más peligroso, ¿verdad? Porque pues ya no tenía ese valor y no me importaba arriesgar mi vida sabiendo que me estaban esperando a veces dentro de los residenciales para, ¿verdad?, para que yo entrara, y ellos estaban esperándome cuando yo fuera a tirotear. Y cuando yo comienzo a dar, ¿verdad?, ese mundo, pues comencé y seguí sin retroceder. Mis padres me decían que me fuera para Estados Unidos, mi mamá se fue para Estados Unidos, mi hermano pequeño se fue para Estados Unidos, pero yo decía, yo no me voy a ir, yo voy a seguir y voy a acabar todas estas situaciones. Esa era mi mentalidad. Y cuando comienzo, ¿verdad?, a seguir sin retroceder, a seguir mi maldad, a seguir mi pecado, pues llegué a controlar casi todo el área metropolitana, llegué a residencial Nemesio R. Canales, y cuando comienzo en ese residencial, pues hubieron problemas también ahí mismo. Ahí aprendí pues lo que era tirotearse de lado a lado con personas. Aprendí a tener menos temor todavía, pues ya sabía, ¿verdad?, cómo guerrear en ese mundo dentro de un residencial. Y hasta que llegué a controlarlo todo. Y cuando llegué a controlar el residencial Canales, pues sigo controlando otros residenciales, empecé a hacer dinero, comienzo a controlar otros residenciales en el área metropolitana. Y cuando comienzo a controlar todos esos residenciales, ya mi vida ya había perdido un estado de sensibilidad, ya no sentía emociones, me sentía como muerto por dentro. Yo mismo no me estaba reconociendo y me dio un susto porque ese día yo me sentía tan muerto por dentro que no sentía sentimiento hacia nada ni nadie. Ya se habían llevado a mi papá, los federales se lo habían llevado porque pues me estaban buscando. Y cuando siento ese sentimiento me da un susto dentro de mí. ¿Por qué? Porque yo dije, wow, yo no soy la persona que mis papás criaron, yo no siento amor hacia nadie ni hacia nada. Y me pellizqué porque me sentía muerto, me sentía insensible, me sentía de una manera que muerto por dentro. Y le dije a Dios, Señor, ayúdame a ser igual que antes, sin maldad, sin pecado. Cuando era niño, quería volver a retomar esa conciencia inocente que yo había tenido cuando era niño. Y desde que le dije esas palabras al Señor, comenzó un proceso de quebrantamiento. Yo nunca había sido en mi conciencia, nunca había sido acusado por el pecado, y cuando la conciencia me acusaba, pues yo justificaba y decía, no, pues que si no son ellos, pues me van a quitar la vida a mí. Y cuando comienzo a ser quebrantado, empiezan a buscarme más de 100 agentes, entre ellos un team de Estados Unidos, y comienzan a buscarme, y yo me tranco en un apartamento 6 meses sin salir. Le dije a los amigos míos, no me dejen con carro, porque si no me voy a montar, me voy a desesperar y me voy a ir de este apartamento sin celular. Y ahí Dios comenzó a trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque cuando iba a dormir, venían escenas del pecado mío en los sueños. Y me levantaba con la mente turbada, me levantaba angustiado, porque nunca había pasado eso en mi vida. Yo nunca había sentido remordimiento por el pecado que yo había cometido. Y volví, dormía y volví otra vez y venían escenas
y me levantaba con la mente turbada. Dios, Señor, ayúdame, Señor, que esto me siento que me estoy volviendo loco ya con esto que me está pasando. Y a mí nunca me había pasado esto. Y mando a un amigo mío que había sido cristiano y le digo, mira, por favor, tráeme una Biblia, necesito que me traiga una Biblia, necesito que me traiga CD cristiano. Y ahí comienzo a poner CD cristiano para poder dormir. Y veía que cuando ponía música cristiana, pues yo dormía bien, no venían, ¿verdad? Esos sueños, ¿verdad? Que atormentaban mi mente, me atormentaban mi corazón. Y comienzo a leer la Biblia, pero no la entiendo, no entiendo nada. Leo todo y no entiendo nada de lo que dice la Biblia. Y entonces pues comencé a leer los salmos. Y los salmos sí me agradaban porque los salmos pues me enseñaban cómo abrir mi corazón con Dios, como a saber cómo expresarme con Dios. Me daban promesas. Y me encantaba leer los salmos y sentía una paz ¿verdad? Que yo necesitaba, que no había podido tener. ¿Por qué? Porque yo tenía que cuidarme de mis amigos, tenía que cuidarme de mis enemigos, ahora tenía que cuidarme de los guardias, tenía que saber cómo hacer dinero, cómo esconderlo y todo ese proceso. Y mi mente siempre estaba maquinando y yo necesitaba muchas veces como desconectarme de la realidad que estaba viviendo y necesitaba esa paz de Dios. Y cuando comienzo a leer la Biblia sentía paz en mi corazón y yo decía, wow, qué lindo se siente esta paz que me da la palabra. Pero a la misma vez, ¿verdad? Pues cuando salí de ese encierro de 6 meses, pues volví yo nuevamente, ¿verdad? Al caserío, volví, ¿verdad? A relajarme nuevamente en las medidas que estaba tomando de seguridad para que no me atraparan. Y cuando estoy pasando por todo ese proceso, al poco tiempo llegan evangelistas y me dicen que Dios los ha enviado a orar por mí. Y me decían, tú no te preocupes, había tarjetas rojas de parte de la policía para tirarme, pues decían que yo andaba, ¿verdad?, con armas. Y él me decía, oró por mí, me acuerdo que se llama el evangelista Coto, y fue a orar por mí porque Dios lo había enviado y me dice que Dios no iba a permitir que me pasara nada, que nadie iba a poder tocarme, ni la policía, ni mis enemigos, que él me estaba protegiendo, pero que yo tenía que tomar una decisión en mi vida. Y había otra señora, Elba, de Residencial Covadonga, que una vez yo fui a su apartamento y cuando voy a su apartamento ella me dice, a ti te va a pasar como a Jonás, que el pez te va a tragar por un tiempo y cuando salga va a salir a predicar la palabra de Dios. Cuando esa señora me dice eso, pues yo no sabía ni quién era Jonás, porque aunque había estado en colegios cristianos, ¿verdad? Y me había enseñado a orar, que fue, ¿verdad?, un fruto que yo siempre que estaba en peligro, pues siempre invocaba el nombre del Señor. Pero no conocía quién era Jonás y yo decía, pues, ¿qué será lo que esta señora me quiere decir? Porque yo no sé quién es Jonás, yo no sé la Biblia, ¿cómo yo voy a hacer a predicar? Ahora mismo yo estoy huyéndole a todo el mundo, no sé si voy a salir porque pues me están sometiendo a un montón de casos cuando me agarren. Y ella pues ella podía ver con el lente del Señor el propósito que Dios tenía en mi vida, pero yo todavía no podía entenderlo. Y un día pues me llevan a llevar dinero y cuando me llevan dinero, pues yo cuando lo voy a tocar, ¿verdad?, que voy a contarlo, siento asco, pero un asco que no podía tocarlo. Y yo decía, no, yo me estoy volviendo loco, yo me estoy volviendo loco ya, ¿qué me está pasando? No puedo tocar este dinero que me está dando asco. Y el amigo me decía, cuéntalo, ya yo los conté. Y yo le decía, no, está bien, yo los cuento ahorita. Y mando a buscar a un evangelista y le cuento todo lo que me está pasando, el quebrantamiento, tengo que poner música cristiana para poder dormir, para poder tener paz tengo que leer la Biblia, ahora me está dando asco el dinero ¿verdad?, que había ganado por el trasiego de drogas. Y yo pensaba que me estaba volviendo loco y mandó a buscar al evangelista y él me dice, Ale, tú tienes que tomar una decisión, tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Pero yo tenía tanto apego y sentía tantos compromisos con mis amigos por problemas, ¿verdad?, que habían acontecido. Si yo no estaba, pues muchas veces la paz que había en esos residenciales pues se iba a derrumbar y yo sé por la ambición se iban a estar matando todos mis amigos. Y sentía todo esos apegos y me acuerdo una vez que estoy en una disco, que fue la primera vez que yo sentí la muerte cerca de mí y veo a mi hermanito pequeño que va a entrar a la disco y digo, pues déjame entrar y compartir con mi hermano pequeño en la discoteca. Y cuando entro a la discoteca, pues veo unas personas que yo tenía problemas y cuando los veo,
pues ellos comienzan a tirarme y me pegaron a golpear, me agarraban la cadena, que yo tenía una cubana bien grande, tratando de jalarla, y el amigo que yo andaba pues brinca la escalera y se escapa, y a mí me siguen dando. De momento llegan dos bouncers y me agarran así por la camisa y me van llevando por la salida de la discoteca, y los enemigos detrás me decían: hoy te vas a morir, hoy tú te vas a morir, y me seguían dando. Y el bouncer pues me llevaba, porque el bouncer ya estaba con ellos para sacarme. Ya había un carro esperándome al frente de la puerta para meterme al carro y quitarme la vida. Y me acuerdo cuando le dije a Dios: Señor, no permitas que yo me muera hoy. Y cuando estoy llegando a la puerta ahí, vamos a salir por la puerta, que está el carro ya parqueado, de momento comienzo a escuchar unos disparos, y era la persona que andaba conmigo, disparando a los que estaban esperándome en el carro para montarme en el carro y quitarme la vida. Y cuando el bouncer escucha los disparos, pues me suelta, y yo me volví para dentro de la discoteca, para adentro, me metí en la sala del DJ. Y entonces, pues, cuando ese momento yo lo sentí bien cerca en mi vida, fue un momento que me hizo ser más rebelde, y a la misma vez pues también fue el momento donde más cerca a mi vida estuve de perder la vida, aunque hubieron muchos otros incidentes, y yo veía que Dios me guardaba y me protegía, y siempre pues tenía ese temor de invocar a Dios, de cuando sentía temor lo invocaba, pero nunca buscaba tener una relación cercana con Él, solamente necesitaba que Él me guardara. Y todo ese momento cuando Él estuvo guardando mi vida fue lo que fue marcando mi fe, porque veía que me guardaba, me protegía. Cada vez que yo le clamaba a Él, pues veía que Él me respondía. Hasta que poco tiempo, ¿verdad?, de pasarme todas esas situaciones y de esos quebrantos, que comencé a ser quebrantado con mi propio pecado, comencé a sentir asco por el dinero, ya me sentía mi alma como la de un viejito cansado, porque pues el pecado trae un peso, y es un peso emocional, es un peso de conciencia, y me sentía así fatigado. Busqué la palabra pecado en hebreo y significa estar fatigado, cansancio, ausencia de todo lo que tiene verdadero valor, y así era mi vida, una ausencia de todo lo que tenía verdadero valor en la vida. Y así me sentía agotado, porque llevaba una lucha que deseando acercarme a Dios, y a la misma vez pues estaba, ¿verdad?, en el mundo, y llevaba esa lucha dentro de mí, y empecé a padecer de taticardia, de momento mi corazón se aceleraba, y de momento bajaba bien bajito el corazón, y a veces tenía que estar un día durmiendo, porque me sentía muy agotado. Y cuando comienzo, ¿verdad?, a tener esa experiencia, al poco tiempo de esa experiencia me atrapan, y ese día me comienzan a llegar cartas y señoras escribiéndome que no me conocían, y decía que Dios las ponía a gemir delante de su presencia por mi vida. Llegó un señor diciendo que el día que me cogieron, Dios la había puesto en ayuna por mí. Y yo le agradezco a Dios, ¿verdad?, porque cada una de esas oraciones me he encontrado con personas que me dicen: Dios me pone a orar por tu vida desde hace años. Y yo sé que eso era Dios tratando de extender su misericordia sobre mi vida, porque solamente, ¿verdad?, si hay una persona clamando, ahí está el pecado mío, y Satanás, yo me imagino delante de la presencia de Dios: mira lo que está haciendo, córtalo ya, tu palabra dice esto. Y habían personas que Dios ponía a interceder a fin de que, ¿verdad?, el propósito de Dios se pudiera cumplir en mi vida. Y yo le agradezco, ¿verdad?, a todo el pueblo de Dios, a todas esas personas que estuvieron orando. Y esa persona que ayunó el mismo día que me atraparon, estuvo ayunando por mí sin yo saberlo, sin conocerlo. Y era Dios para poder proteger mi vida de la muerte. Y pues comienzo a estar en el hueco. Ahí cuando bajo del hueco, mi prima Luz me dice que hay un pastor que está interesado en ir a verme. Pues yo le digo, ¿verdad?, cuáles son los requisitos para que pudiera venir a verme. Y entonces pues llegó el pastor Eduardo Bray, ¿verdad?, a predicarme. Pero cuando llega a predicarme, pues yo pues no sé quién es él. Pues empiezo a medir sus preguntas: ¿por qué me pregunta esto? Y entonces era, como él dice, era una batalla, porque pues yo no sabía quién era él, no sabía realmente qué es lo que estaba buscando, aunque sí sabía que era pastor. Y entonces pues él siguió predicándome martes tras martes. Veía el esfuerzo que él estaba haciendo de ir a predicarme, porque tuvo que hablar con su jefe para poder llegar a las 10 de la mañana al trabajo, ¿verdad?, para poder visitarme por la mañana. Y veía todos los martes no fallaba, y con una fe
de que Dios podía cambiar mi vida, de que Dios podía transformarme. Y esa fe como que me marcaba. Esa fe me iba marcando porque yo ver que alguien no ve la persona que yo era y poder ver en mí a alguien que yo no conozco todavía, pero que él podía ver un propósito de Dios en mi vida. Y me decía, Ale, cuando firmé los 20 años, Ale, tú no vas a hacer ese tiempo. Y yo decía, no, este pastor está loco, porque de verdad, ya yo tengo que hacer los 20 años, ya yo lo firmé. Y después, pues, cuando me dice que me veía predicando ante muchas personas, pues tampoco le creía porque yo no conocía la Biblia. Yo decía, pero si yo no sé ni la Biblia, yo no sé todavía cómo orar bien, aunque sí sé, ¿verdad?, pedirle al Señor que me cuide y me proteja, pero todavía yo no sé hacer una oración, ¿verdad?, por nadie. Y él podía ver, ¿verdad?, el propósito que Dios tenía en mi vida y esa fe, ¿verdad?, que él tenía. Y cuando, ¿verdad?, pues ya estaba cansado y decido, ¿verdad?, entregarme al Señor, ya me sentía agotado, ya estaba cansado del pecado, de la maldad, ya mi vida se sentía tan agotada dentro de mí, de llevar esa lucha, de querer hacer el bien, pero hacía el mal. Y cuando doy ese paso, me acuerdo que ese día fue bien especial para mí porque cuando recibí ese perdón de Dios, porque mi conciencia se silenció. Yo pude sentir que esa conciencia acusadora en todo momento que estaba acusada, pude sentir la paz del Señor. El Espíritu Santo vino a mi vida y comienzo a sentir gozo de tener una relación con Dios, Señor. Y comienzo, ¿verdad?, a tener experiencia con el Espíritu Santo porque pues yo vengo del mundo, hablo malo, hablo como una persona del mundo que casi todas las palabras son malas. Y el Espíritu Santo veía que se contristaba y se oprimía dentro de mí. Yo tenía que ir, Señor, perdóname, ayúdame a no decirle esa palabra. Y llevaba esa guerra, pero era el Espíritu Santo dándome discernimiento entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y me acuerdo que escuchaba música cristiana y cuando lo tenía en música cristiana, pues me sentía bien. Y de momento lo cambiaba para mí 107 de reggaetón. Y de momento el Espíritu Santo se oprimía dentro de mí y me sentía mal. Y Señor, perdóname. Y así fue ese proceso, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo comenzó a convictarme en el pecado. Comencé a ser convictado en aquello que no le agradaba al Señor. Ya como a los 6 meses ya había dejado de hablar malo, ¿verdad? Me tenía que pensar antes de hablar qué es lo que iba a decir para que no se me saliera una palabra. Y esa verdad, y con la ayuda del Espíritu Santo, pues dejé de hablar malo. Me sacan de Puerto Rico, llego a Miami. Cuando llego a Miami, pues me meten en un hueco. Y yo, ¿pero por qué? Si yo vivía en una unidad, pues no, me meten con un hueco con una persona, ¿verdad?, que tenía vida. Y entonces, en ese lugar, yo le había dicho al Señor, Señor, ¿tú realmente me has perdonado? Porque todavía no conocía bien de la palabra, no conocía bien del evangelio. Y para mí era como imposible o ilógico de que Dios a lo mejor me perdonó, a lo mejor la mala crianza que yo le hacía a mi mamá. Pero yo decía, Señor, tú me perdonaste todo, tú me has perdonado todo, déjame saber si tú me has perdonado todo. Y la primera vez que Dios me habló, estoy en ese hueco y en un sueño veo unas nubes escritas, unas letras escritas en nubes, y una voz me dice, las cosas pasan y son hechas nuevas. Después fue que descubrí que eso estaba escrito en la Biblia, solamente Dios me estaba confirmando aquello que ya Dios había dicho a través de su escritura. Y yo me levanté con gozo porque yo sabía, wow, Señor, entonces es verdad, me perdonaste todo. Era la primera vez que Dios se revelaba a mi vida, era la primera vez que Dios me hablaba y sentí un gozo. Pero después tengo otro sueño en ese mismo hueco y tengo un sueño en el cual veo muchos enemigos míos. Y en ese sueño pues yo cojo un casco de motor y comienzo a darle, pero con mucha furia, con mucho enojo. Y me levanto con el corazón acelerado, con un poco turbado por el sueño. Habían personas, ¿verdad?, que habían fallecido, habían personas, ¿verdad?, que estaban vivas y yo les daba con mucha furia y me levanto con ese corazón acelerado y comienzo a decirle, sí, Señor, yo tengo rencor con fulano, con sutano, mira, porque me hicieron esto. Y comienzo a decir los nombres, lo que me habían hecho, y comienzo a abrirle mi corazón al Señor. Y cuando comienzo a confesar, yo sentí como si me hubiesen metido la mano a sangre fría en el corazón y me ardía y a la misma vez me dolía. Y mientras yo seguía confesando, yo sentí ese ardor y ese dolor dentro de mí y sentía como que se me desprendía. Y yo sentía como si me fuera a morir a la misma vez porque era un ardor y un dolor bien grande. Y sentía como que me lo estaban arrancando del corazón. Y
me acordé cuando tuve esa experiencia de que el pastor Egui siempre me hablaba del perdón. Cuando iba a verme, después que yo me entregué al Señor, él me decía, Ale, tienes que perdonar. Y yo había recibido al Señor, había recibido su perdón, había recibido el Espíritu Santo, ya había dado pasos de fe, había dejado de hablar malo, había dejado de estar escuchando música, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se contristaba. Pero no fue hasta que yo pude entender que había todavía raíces de amargura, porque sí, todavía seguían maquinaciones, llevaba batallas en mi mente. Y hasta que yo le confesé al Señor, ¿verdad?, esas raíces de amargura, Dios no pudo, ¿verdad?, intervenir en mi vida. Y cuando yo, ¿verdad?, di el paso, cuando Él me reveló esos enemigos, yo pude ver lo que había dentro de mi interior y yo confesarle al Señor y mostrarle toda mi amargura. Yo pude sentir esa liberación maravillosa. Y después que pasa eso, pues me bajan al piso 7 en Miami. Y allá veo un señor, ¿verdad? Hay un círculo, se reúnen todos y hay un señor predicando. Y a la tercera vez que fui, yo le había dicho al Señor, Señor, revélame el propósito que tienes conmigo, pero con alguien que yo no conozca, que no sepa ni quién yo soy. Pues el Señor está predicando y el Espíritu me dice, dile a él que te diga el propósito que tengo contigo. Pues vengo donde él y le digo, mira, que Dios me dice que me diga el propósito que él tiene conmigo. Y el Señor pues me mira y me dice, déjame ir a la oración. Va a la oración y viene donde mí y me dice, mira, mi esposa me había dicho que iba a venir un muchacho joven, el cual Dios tenía un propósito. Y Dios me reveló que el amor que tú habías sentido hacia él desde pequeño, que por eso él siempre te había guardado. Y que el enemigo había tratado de poner un espíritu de locura en ti, pero él no se lo había permitido. Y comenzó a decirme cosas que yo sé que él no conoce. Y ahí comienzo, ¿verdad?, a entender muchas cosas, ¿verdad?, que cuando Dios habla y Dios dice algo, sabemos que es de parte del Señor, porque solamente Él puede descubrir lo que hay dentro de nuestro corazón. Y cuando sigo compartiendo con ese señor, el Señor era un apóstol de Brasil. Estaba en la cárcel porque él estaba viajando con su esposa y su hija y no reportaron un dinero, porque él le dijo a la hija que reportara el dinero, pero la hija se lo olvidó. Y entonces pues le podían dar una multa, pero Dios, el juez le dijo, no, tienes que ir a la cárcel, vete a la cárcel a predicar. Y le dio 6 meses. Pues ahí fue que yo conocí a ese apóstol, ahí me bauticé, ahí aprendí coritos de la Biblia. Cuando aprendí coritos de la Biblia, pues ya estaba ya pues, en otra dimensión, en las cosas del Señor, ya estaba más interesado en las cosas del Señor. Y pues me sacan de ese lugar. El Señor nos enseña fotos de una marcha que él hizo en Brasil de 3 millones de personas. Él tiene un montón de iglesias por todas las partes del mundo. Me regaló una Biblia. Bueno, pues me sacan de ahí y voy a la cárcel donde yo voy a hacer mi tiempo, en Virginia. Voy a una cárcel a una máxima seguridad, la mayoría de los que están ahí tienen vida. Cuando yo llego, pues yo le digo, Señor, háblame. Y cuando abro la Biblia sale en Jeremías y la palabra que dice que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Pues cuando salgo, pues están todos esperándome. Pensaban que yo iba a ir con la mentalidad de antes y ellos decían, me decía un hermano cristiano, ellos pensaban que ahora tú ibas a traer droga, que ibas a traer teléfono para acá adentro. Entonces, pues cuando ellos ven que yo estoy en los caminos del Señor, me dice, Ale, pero tú puedes ser cristiano y tú puedes ser nieta o puedes ser 27. Y yo le decía, no, pero es que Dios a mí me habló antes de entrar aquí y Dios me dijo que se convirtieran ustedes a mí y yo no me convierto a ustedes. Entonces, pues verdad, seguí caminando con el Señor. Me sacan de esa prisión porque me van a buscar los agentes de Puerto Rico para el caso estatal que todavía estaba pendiente. Y me llevan para Puerto Rico. Cuando me llevan para Puerto Rico, pues lo mismo que había aprendido en Miami, de leer un salmo, un proverbio, y ya el Señor, ¿verdad?, pues ya oraba con denuedo y comenzamos una congregación, 3 personas allí, y pues levantamos una congregación que empezó a unirse, ya habían como 30 ya en la iglesia. Entonces, pues ahí, en ese momento que estoy ahí, pues estoy viendo el caso estatal y no me quieren dar ningún plea de yo hacerme culpable para, ¿verdad?, por menos tiempo. El secretario de Justicia, aunque el fiscal de San Juan me quería dar 30 años, el secretario de Justicia dice que no va a haber ningún plea de culpabilidad para mí por menos tiempo, que me quería llevar, ¿verdad?, para llevarme a juicio, para poder darme más de 100 y pico de años, para sacarme de circulación. Y en un sueño, la tercera vez que Dios me habla, me dice, todo está bajo mi control.
Entonces, pues de momento vienen y mi abogado tira una moción diciendo de que esas personas que estuvieron en el caso conmigo le dieron un plea de culpabilidad, uno le dieron 24 porque era primer ofensor por esa muerte, y al otro le dieron 30 años porque tenía antecedentes. Y ahora a mí me trae un plea de 49 años porque mi abogado tiró esa moción de que si a los demás le dieron un plea de culpabilidad, pues que a mí también me tenían que dar uno. Y entonces pues me envían 49 años y yo decía, pero es que esto no concuerda con lo que el pastor Legui me dijo del tiempo que yo iba a hacer. Entonces pues le digo al abogado, mira, yo no voy a firmar eso. Le digo al abogado, yo no voy a firmar eso. No, chico, vale, a mí ningún cliente mío me le han dado vida, me le han dado 100 y pico de años y tú no vas a ser el primero. Y entonces pues siguen suspendiendo las vistas hasta que cambia la gobernación de Puerto Rico, pone otro secretario de justicia y me ofrecen 35 años, los cuales, ¿verdad?, eran concurrentes con la sentencia federal. Y pues yo hacía el 65% de mi condena y por estudiar y trabajar pues me descontaban 7 días todos los meses. Y eso sí concordaba con la promesa, ¿verdad?, que el Señor me había dado. Pues lo firmo y en ese tiempo el pastor Legui me dice, ¿verdad?, que testifique por la radio, testifico. Y después de esa testificación tengo un sueño en el cual veo la mamá de mis hijos. Hay una tarima, hay 2 cantantes de reggaetón y la mamá de mis hijos mirándolos a ellos. Y yo estoy a distancia en una silla sentado y en el sueño yo me pongo celoso y escucho una voz que me dice, yo te exaltaré. Pues cuando Dios me dijo esa palabra, ahí llamo un día al evangelista Piña Otero y él me dice, mira, esto él te está buscando porque él te menciona una canción y él quiere que tú salgas en el concierto. Y él tiene todos los permisos para ir a grabarte. Pues vengo y le digo, pues está bien, llamo a Héctor. Él me dice, ¿verdad? Se disculpa porque me había mencionado en la canción sin haberme dicho. Y que ya tenía todos los permisos y que él quería, ¿verdad?, que yo saliera en el concierto testificando, ¿verdad?, que yo estaba en los caminos del Señor. Pues me graban, salgo en el concierto. Eso, ¿verdad?, pues salió en Revista Vea, salió en la televisión, testimoniando que fue una de las partes más importantes, ¿verdad?, del concierto. Y yo estaba viendo, ¿verdad?, esa promesa que Dios me había dicho, la estaba viendo empezándose a cumplir. Y cuando tengo esa experiencia, vienen y el pastor Legui me estaba visitando y estaba el Jorge Castrofón, ¿verdad?, estaba allí también. Y el papá lo iba a visitar todos los martes, ¿verdad? Lo iba a visitar casi todos los días. Y él lo tenía en el hueco. Y yo le digo al pastor Legui, le digo, mira, dile al papá que le diga a Jorge Castrofón que pide mi unidad, que cualquier cosa que viva conmigo, que a él no le va a pasar nada y yo me voy a hacer cargo. Y entonces, pues el pastor Legui va donde el papá, ¿verdad?, que era juez, y le dice, y el papá se pone contento, pues entonces el teniente va por ahí, va preguntando, mira, Jorge Castrofón puede vivir aquí. Yo, sí, él va a vivir conmigo, no le va a pasar nada, yo me voy a hacer cargo de él. Pues entonces pues, lo bajan del hueco y comienza a vivir conmigo y entonces le comienzan a decirle al papá, mira, ¿qué ha pasado con tu hijo? ¿Dónde está? Está en el hueco. Y le dice, no, él está en la unidad con Alex Trujillo y mi hijo quedó impresionado con su prédica. Y pone en el periódico, Alex Trujillo impresiona con su prédica. Y entonces pues todo eso que estaba pasando, pues yo estaba viendo lo que Dios me decía, pues se estaba cumpliendo y eso como que me motivaba más y me daba más fe. Yo decía, no, párate, Dios todo lo que dice lo cumple. Y entonces, pues me sacan de ahí, me llevan nuevamente para Virginia y cuando estoy en Virginia, pues me bajan de custodia como a los 3 meses. Estaba con gente que tenían vida, que me envidiaban los 20 años que me habían dado. Me decían, Ale, pero ¿cómo va a ser que a ti te dieron 20 años si yo no hice ni soné como tú y ahora mismo yo tengo vida, yo tengo 30 años? Y yo le decía, bueno, la misericordia de Dios, ¿verdad?, que me cubrió y me dio la oportunidad, ¿verdad?, de tener una fecha de salida. Pues me sacan de ahí, me van a sacar de ahí porque me bajan de custodia y Dios me pide que haga un ayuno de 3 días. Pues hago el ayuno de 3 días. Y le digo a Dios, Señor, ya me van a sacar de aquí, pedí para Mariana, pero llévame donde tú quieres que yo cumpla tu voluntad, donde yo cumpla tu propósito. Cuando le digo eso al Señor, ¿verdad?, termino el ayuno, a los 3 días o 4 días me sacan, ¿verdad?, de ruta en la guagua, y yo pienso que van a dejar gente en Colman, que es en Orlando, y yo sé que ahí está el que mató a mi hermano. Pues yo dije, pues a lo mejor van a dejar preso, pues yo pedí para Mariana y Mariana queda más para arriba y a lo mejor pues me llevan para Mariana. Pues ahí una muchacha viene y me dice, Alexander Capo, bájese de la guagua.
Y yo vengo y digo, Señor, ¿por qué tú me traíste para acá? Yo sabía que estaba el que había matado a mi hermano y yo, Señor, ¿por qué tú me traíste para acá? Y me sentí débil, sentí como que el mundo se me caía encima y yo, Señor. Y entonces pues me sentía tan agotado mentalmente ¿verdad? Por tener que enfrentarme, ¿verdad? Al que mató a mi hermano, ¿verdad? Tener que enfrentarme con una realidad en la cual me llevó a ser, ¿verdad?, la persona que fui en el pasado. Pero sabiendo que Dios me había puesto perdón para él, pero no es lo mismo tenerlo de frente, no es lo mismo, ¿verdad?, convivir con esa persona. Y cuando estoy en el lugar donde te cambian la ropa, que tú entras con ella, te tienes que cambiar de ropa, y cuando me estoy cambiando la ropa comienzo a orar y de momento siento como un bálsamo, como un refrigerio en mi alma, ese agotamiento que sentía, esa angustia, ¿verdad?, de tener que pasar por esa prueba, pues siento como que viene paz en mi corazón y siento ese bálsamo como que trae un refrigerio. Y yo, bueno, Señor, pues voy a entrar, voy a hacer tu voluntad. Cuando sigo caminando me acuerdo de que Dios le había dicho a Dios, Señor, llévame donde tú quieres que haga tu voluntad. Pues entonces cuando llego a la unidad, pues vengo y llevo a un amigo mío y le digo, mira, ¿dónde vive fulano? Y él me dice, mira, ahí habían 12 unidades y me toca vivir en la misma unidad con el que había matado a mi hermano. Y yo le digo, él está ahí para ir donde él. Y él me dice, no, él no está aquí, él está en la comisaria. Pues yo vengo, pues ahí vienen un montón de amigos míos que eran antes de la calle y ya más o menos saben lo que, ¿verdad?, lo que estaba pasando, que yo había llegado, que estaba ahí el que mató a mi hermano, y empiezan a decirme, no, Ale, yo cualquier cosa estoy aquí, y el otro diciéndome otra cosa, y yo, no, mira, ya estoy en los caminos de Dios, yo lo que vengo aquí, ¿verdad?, a perdonarlo y mandarlo a buscar, que yo quiero hablar con él. Pues le dicen a él, él me había visto en la comisaria, pues yo no lo conocía a él realmente, pero él sí me conocía, ¿verdad?, por las noticias. Y entonces, pues, él me dice que le pegan a sudar las manos y dice, wow, ¿verdad? Pues él también tiene que enfrentar esa situación. Cuando llegamos, nos vamos al cuarto a hablar y yo le digo que como que le expliqué que Dios se había revelado en mi vida y me había dicho que las cosas pasaban y hechas nuevas, que si Dios me había perdonado a mí lo malo que yo había hecho, pues yo no tenía, ¿verdad?, por qué reclamarle a él el daño que le había hecho a mi hermano, y le pido perdón por tratar de quitarle la vida. Bueno, le testifiqué, ¿verdad?, todo lo que Dios, ¿verdad?, cómo se había revelado a mi vida, las veces que me había hablado el Señor. Todo eso me había ayudado a fortalecer, ¿verdad?, para poder dar esos pasos de fe que estaba dando. Y cuando terminamos de hablar, pues le doy un abrazo. Terminamos, ¿verdad?, de hablar y todos los días él me buscaba como si fuera amigo mío. Y pues yo venía y pues comíamos juntos. Me decía, mira, Ale, voy a hacer pizza. Y él me trataba con mucho cariño, como siempre como sobreguardando. Mira, Ale, ten cuidado con ten cuidado con esto. Y yo decía, wow, así era mi hermano mayor. Y comienzo a comer con él, comienzo a hacer ejercicio con él, y los de la prisión decían, ay, yo no sé cómo puede caminar y puede andar con el que mató a su hermano. Y la gente enojada porque yo caminaba y porque hablaba y porque me pasaba con el que mató a mi hermano. Pero yo lo entendía porque yo en otro tiempo también hubiese criticado eso y hubiese dicho, yo no sé cómo puede hacer eso, yo no haría eso, porque esa también era mi mentalidad antes. Y entonces, pero verdad, ya el Señor había transformado mi corazón y me había enseñado que así como me perdonó, pues yo tenía que perdonar también. Y entonces pues estuvimos conviviendo 3 meses. Cuando estábamos conviviendo 3 meses, le mandan un copao a la inteligencia de ahí de la prisión diciendo como que yo le había quitado la vida a su hermano. Y era al revés. Pues nos meten al hueco y allá pues están investigando. Y yo, mira, nosotros no tenemos ningún problema, llevamos 3 meses viviendo juntos. Y entonces pues el teniente dice, pues mira, los voy a sacar. ¿Ustedes están seguros que no va a haber ningún problema? Y yo, no va a haber. Él le dice también, no va a haber ningún problema, nosotros ya llevamos 3 meses viviendo juntos. Pues nos sacan. Y cuando nos sacan, pues me toca vivir con unos morenos, eran 3 camas, y me tocaba vivir arriba, ¿verdad?, con unos morenos. Él vivía en otro cuarto con otro muchacho y la cama de arriba estaba libre. Y me dice, Ale, yo no me gustaría que tú estés ahí porque yo sé que no te dejan dormir. Vente a vivir conmigo, me dice él. Y yo le dije, pues está bien, yo me voy a vivir contigo, hacemos el cambio para poder mudarme con él. Y ahí, ¿verdad?, cuando estamos viviendo juntos, pues orábamos todas las noches. Y para mí era algo sobrenatural porque yo estar con el que mató a mi hermano, no sentir malos pensamientos, no sentir rencor, no sentir ira,
pues para mí era algo sobrenatural. Yo estaba viviendo como un éxtasis, realmente, porque tú dices, wow, pero párate, este no soy yo, bueno, el que era. Yo este no era el que era Ale, porque antes Ale, ¿verdad? Pues pensaba malos pensamientos y quería hacer daño. Y ahora pues yo no siento rencor, ni amargura, ni deseo ni de pensar mal contra él. Y yo estaba viendo, ¿verdad? Esa transformación que Dios había hecho en mi corazón, pero también estaba viendo cómo Dios me ponía amor por él, porque realmente me gustaba hablar con él, me llenaba de gozo poder estar con él y hablar con él, algo que para la mente natural pues no es incomprensible. Y entonces pues el Warner de la prisión llega de vacaciones y dice, pero ¿por qué estos dos están afuera? Era puertorriqueño, sabía quién era yo. Y dice, no, yo no me voy a arriesgar a que ustedes estén juntos. Yo te voy a sacar de la prisión. Pues me saca de la prisión, voy a Georgia. Y allá cuando estoy en Georgia, ¿verdad? Pues el Señor comienza también a revelarse en mi vida. Y en ese tiempo yo estaba tirando apelaciones, ¿verdad? Habían salido leyes nuevas y estaba tirando apelaciones. Y Dios me dice en un sueño, te guardo de falsa doctrina, peleo tus batallas y te guardo de tus enemigos. Después tengo otro sueño en el cual Dios me habla y me dice, te doy la victoria y gozo en tu caso, aunque tú, y me dijo algo del pasado y yo empecé a gemir en el sueño, gimiendo. Me dice, te voy a dar la victoria y gozo en tu caso, aunque tú. Y me dijo algo del pasado y yo comencé a gemir y a gemir. Dios mostrándome que como aún yo sin ser merecedero de yo poder salir, Él me iba a dar la victoria de yo poder salir. Pues ahí tengo pruebas, ¿verdad? Estoy evangelizando, me pongo a predicar en la yarda, me comienzo a repartir, a dar tratados. Y un día pues me pongo en un ayuno y estoy en ese ayuno y Dios me dice, extiéndelo. Y lo extendí por 7 días, yo nunca había ayunado por 7 días. Y cuando termino el ayuno, Dios me dice, llama a los ancianos de la iglesia al arrepentimiento. Y yo, Señor, pero yo acabo de comenzar, yo lo que llevo son 2 años nada más en el evangelio y me tengo que parar a decir esas cosas. Bueno, pues la situación es que lo hice y todo eso fue un proceso en mi vida porque pues después que hice eso pues se levantaron contra mí los hermanos, no querían que me parara al frente a predicar ni a alabar, a alabar pues yo estaba en el coro. Y después que pasó eso pues tengo un sueño en el cual Dios me dice, dile a Ale que tenga paciencia y persevere en mi presencia. Pues continuó perseverando en los caminos de Dios, me comencé a escuadriñar la escritura, a escuadriñar la palabra, a entender verdaderamente el evangelio, a entender los pactos de Dios, a entender las promesas, a entender el trato de Dios con el pueblo de Israel. Y comienzo a sumergirme en la palabra del Señor y a perseverar, a dar clases, ¿verdad? Los sábados pues daba clases de estudios bíblicos, me encanta enseñar la palabra del Señor, ¿verdad? Después que adquirí ese conocimiento, comienzo a recortar en la barbería, me pongo a pintar cuadros de aceite, de pincel, y pues fue un proceso que empecé a conocerme a mí mismo, comencé a conocer la palabra del Señor, comencé a conocer, ¿verdad?, dones y virtudes que pues, yo no tenía, que no sabía que las tenía en mi vida. Pero todo esto que le estoy diciendo, todo comenzó cuando yo le entregué mi vida al Señor. Todo comenzó